Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 656. Esperanzas y sueños. Puedes encerrar a Lady Leticia aquí, y luego trasladarla a una de las naves cuando lleguen. Lo mismo va para la mujer que la acompaña. Ah, cierto, aún no tienes autoridad para entrar en los edificios norte y oeste. Usa esto para atravesar las barreras. Te confiaré el contacto con nuestros aliados. Lord Leoncio, vayamos a nuestra finca. Tras haber terminado de instruir a sus caballeros guardianes, Lady Detlinde se acercó a mí con una sonrisa complacida. Lady Leticia, que temblaba violentamente y estaba tan embargada por la desesperación que ya no podía hablar, iba a ser encerrada con su aprendiz de asistente en el interior de la habitación donde Rosvita había sido encarcelada. Nuestro siguiente curso de acción estaba claro: asaltaríamos los aposentos de Lady Leticia y de Ferdinand, en los edificios norte y oeste, respectivamente, tomaríamos las piedras Fey y las herramientas mágicas que encontráramos dentro y las devolveríamos a Lancenave. Por supuesto, embarcaríamos a Lady Leticia en el mismo barco. Mi corazón está con ella, de verdad, pero ¿qué otra cosa podíamos haber hecho? Como mujer rica en maná en Lancenave, Lady Leticia tendría más hombres de los que pudiera contar, compitiendo por su afecto. En muchos aspectos, sospechaba que tendría una vida mucho más feliz que aquí, en Arensbach, donde se veía obligada a vivir a las órdenes de Lady Detlinde, una mujer que la despreciaba por completo. Eché un vistazo a la puerta y acompañé a Lady Detlinde hasta la entrada principal del castillo. Oh, sí, dijo, tendré que informar a madre del éxito de nuestro plan. Debe estar en ascuas esperando noticias de mi victoria. Hace varios días que Lady Georgine había ido en carruaje a una provincia fronteriza con Erenfest. Era el punto más cercano a la barrera donde aún podían llegar los pájaros blancos mágicos, conocidos como ordonnans. Ahora estaba allí, esperando a que uno de esos pájaros le informara del resultado del plan. No me han dicho qué piensa hacer a continuación, pero sin duda implica tomar Erenfest como propio. A Lady Georgine solo le importaba tomar Erenfest. Sus frases y su comportamiento me habían dejado claro que veía a Lancenave, Arensbach, la soberanía e incluso a su propia hija como meros instrumentos para ayudarla a conseguir ese único propósito. Lady Detlinde había recibido instrucciones de ponerse en contacto con Lady Georgine una vez que Lord Ferdinand fuera una piedra Fey, pero había regresado de la sala de reposición de maná con las manos vacías. Incluso había dicho abiertamente que el veneno no había funcionado. Para remediar la situación, le había colocado brazaletes selladores de estape en los brazos antes de dejarlo en un círculo de reabastecimiento, que drenaría lentamente todo el maná de su cuerpo, pero aún no había confirmado que estuviera muerto. ¿Es realmente prudente enviar tu informe antes de obtener la piedra Fey de Lord Ferdinand? Pregunté. Lady Detlinde tenía una sonrisa inocente dibujada en el rostro. Creía sinceramente que su madre se alegraría de su éxito, pero no veía a Lady Georgine haciendo eso en absoluto. Era una mujer calculadora que movía secamente cualquier pieza que estuviera a su alcance. Si un plan fracasaba, avanzaba otro para compensarlo o empezaba completamente de cero. Un informe vago en el que se afirmara que Lord Ferdinand moriría muy pronto seguramente se ganaría su ira, pero, al mismo tiempo, ocultar el error de forma que no pudiera corregirse era más probable que diera lugar a un paso en falso fatal que lo deshiciera todo. ¡Oh Dios! ¿Quieres que espere en la sala de reposición de maná hasta que su maná se drene por completo? Olvídalo. Ni siquiera ese violento veneno lo convirtió en piedra Fey, y dicen que no hay nada más peligroso que una bestia herida. No fue precisamente porque es tan peligroso por lo que Lady Georgine te dijo que confirmara su muerte y entregara su piedra Fey a Lancenave.
Lady Detlinde me había mantenido activamente apartado de Lord Ferdinand, por lo que solo había interactuado con él durante nuestros saludos iniciales. Por esa misma razón, la mayor parte de la información que tenía sobre él procedía de otras personas. Lady Detlinde me había dicho que era un hombre frío y profundamente celoso que se oponía a todo lo que ella decía y hacía, mientras que Lady Georgine lo veía como la mayor amenaza para sus planes. Era un oponente peligroso, que siempre fue el primero de su clase durante su estancia en la Academia Real, y también era profundamente odiado por el comandante de los Caballeros de la Soberanía. Una vez más, no tenía la imagen completa, pero parecía que Lord Ferdinand era una piedra fe y que de algún modo se había escabullido de la villa Adalgisa. Recordé la insistencia del comandante de los Caballeros de la Soberanía en que fuera devuelto a su forma correcta y enviado a Lancenave como estaba previsto. Pero personalmente, no estoy resentido con Lord Ferdinand. Había pasado una década desde la guerra civil de Jürgen-Schmidt, cuando se cerró la villa de Adalgisa y cesó el comercio de piedras fey entre nuestros países. Ahora contábamos con la ayuda de Lady Detlinde, y nuestra cacería de esta noche nos aseguraría piedras fey de mayor calidad que nunca, pero nunca se tenían demasiadas. En verdad, había estado ansioso por ver cuán grande sería la piedra fey que obtendríamos de una semilla de Adalgisa ordenada para casarse con un ducado mayor. Sin embargo, ahora que estaba siendo completamente drenado de maná, su piedra fey estaría invariablemente vacía. Era un desperdicio terrible. No quiero que espere en absoluto, respondí. Si simplemente le asestara el golpe final, obtendría tanto su piedra fey como la confirmación de su muerte. Lady Detlinde hizo una mueca y me lanzó una mirada severa. Por todos los dioses. Nunca deberías pedirle a una dama que haga algo tan grosero. Evidentemente, era impensable que una mujer de la familia archiducal pusiera sus manos sobre un enemigo. Lady Georgine había hecho precisamente eso al despachar a su marido para hacer avanzar sus planes, pero la mujer que tenía frente a mí no tenía tal resolución. Como mínimo, ¿no debería dejar claro en su informe que Lord Ferdinand sigue vivo? Pregunté. Realmente me estaba quedando sin opciones. Eso provocaría que madre me regañara, ¿no? Además, nadie entrará ni saldrá de la sala de reposición de maná. He quitado las piedras fey de registro, ¿ves? Me las mostró. Mientras las tenga conmigo, esa puerta permanecerá firmemente cerrada. Lord Ferdinand morirá con el tiempo. En otras palabras, aunque Lord Ferdinand lograra escapar de algún modo del círculo mágico, no podría salir de la sala. Así que se quedará sin maná o se morirá de hambre. No quería disgustar a Lady Detlinde. Además, se trataba de un plan ideado por Lady Georgine, de entre todas las personas. Podía suponer que había tenido en cuenta los defectos de su hija. Tal vez había encomendado a otra persona la tarea secreta de comprobar el resultado y proporcionar un informe más preciso. En cualquier caso, decidí no insistir más en el asunto. No podía ponerme en contacto con Lady Georgine, los métodos de comunicación de Lancenave no funcionaban aquí, y mi falta de estape me impedía enviar ordonance, así que lo más que podía hacer era sonreír y acompañar a mi compañera hasta su carruaje, colmándola de elogios por el camino. Simplemente me lamentaba de mi propia incapacidad para entrar en la sala, dije. Si no existiera esa restricción, esas hermosas manos suyas no necesitarían ser mancilladas en absoluto. No era mi intención en absoluto ofenderla. Oh, muy bien. Te perdonaré. Que nos volvamos a ver pronto. Solo tengo que aguantar un poco más. Entonces podré acabar con esta farsa. Tras ver partir el carruaje, subí al mío. Lady Detlinde se negaba a viajar conmigo a menos que hubiera un tercero con nosotros, como Lady Georgine o Lady Leticia. Se me echaba encima en público, pero no estaba casada, así que presumiblemente se esforzaba por mantener una distancia respetable entre nosotros. Pero era inútil, a pesar de sus esfuerzos, todo el mundo la miraba con desprecio y burla. Supuse que, o bien sus criterios eran retorcidos, o bien sufría algún tipo de profundo malentendido. Agotador. Una vez dentro de mi carruaje, no pude evitar soltar un suspiro. Mi primo Giordano, que normalmente permanecía detrás de mí con el semblante de un sirviente, sonrió y se sentó a mi lado. La expresión plana que usaba para apaciguar a los nobles de este país no se veía por ninguna parte.
Todo va como esperábamos, Leoncio. Parece que podremos salir de esta. Me parece que las cosas acaban de empezar. ¿Quién puede decir que seguirán yendo bien? Yo no, respondió Giordano, encogiéndose de hombros ante mi intento de reprenderle. Pero tenemos la casa de Piedras Fey esta noche y a esas chicas listas para ser transportadas, ¿no? Eso debería mantenernos en marcha por ahora, aunque abrir de nuevo la villa nos lleve un tiempo más. Esta noche, nuestros enviados en Arensbach se volverían locos. Habíamos recibido permiso de Lady Detlinde y Lady Georgine para matar a todos y cada uno de los nobles que se pusieran del lado de Lady Leticia. La primera estaba molesta con los que habían decidido no apoyarla como próxima Aud, mientras que la segunda quería eliminar a cualquiera que pudiera interponerse en su camino más adelante. En cuanto a nosotros, necesitábamos tantas piedras Fey de alta calidad como pudiéramos conseguir. Todas nuestras intenciones coincidían. Hombre, los nobles de Jürgens-Schmidt sí que son aterradores. No muestran piedad alguna a sus enemigos. Aún así, esto debería finalmente restaurar el poder a la familia real. Y si todo va bien, la casa Coralie disfrutará de una posición más fuerte y segura. Había 3 casas principales en Lancenave: Coralie, Eschentis y Lovelayer. Compartían sus nombres con las flores de Jürgens-Schmidt y las 3 habitaciones que se encontraban en la villa donde se enviaba a las princesas de Lancenave. No sabía demasiado sobre la villa, solo lo que el rey me había contado. Para cubrir lo básico, se suponía que había una princesa en cada una de las 3 habitaciones en todo momento. Intentarían engendrar hijos, uno de los cuales recibiría un estapé al alcanzar la mayoría de edad, y luego sería enviado de vuelta a Lancenave como su próximo rey. Las princesas de Lancenave solo eran llevadas una vez cada varias generaciones para evitar que su sangre Jürgens-Schmidt se volviera demasiado espesa. Y las que eran llevadas se quedaban en la villa. Tras recibir una educación en Jürgens-Schmidt, el siguiente rey regresaba a casa para ser adoptado por quien fuera a sustituir. Naturalmente, el niño sabría muy poco de Lancenave, ya que había pasado toda su vida en otro lugar, por lo que una serie de parientes, normalmente del lado de su madre, le apoyarían y le enseñarían a gobernar. Mi abuelo, el rey Chiafredo, era hijo de una princesa Coralie. El rey Gervasio, en cambio, tenía por madre a una princesa Lovelayer y estaba rodeado de miembros de su casa. El rey Chiafredo aceptó casar a su hija con el rey Gervasio, pero ella no se llevaba bien con él, o simplemente ella no era de su gusto. Aunque el rey Gervasio le mostró cierto respeto, nunca llegó a amarla. Así, cuando el rey Gervasio llegó al poder, su propia casa Lovelayer y la familia de su amada esposa en la casa Eschentis fueron las que se aseguraron más influencia. Mientras tanto, la casa Coralie se fue alejando cada vez más. Lancenave realizaba constantes avances tecnológicos para compensar su falta de piedras Fey, y el mundo en general recurría a fuentes de energía distintas del maná. Seguía siendo necesario un rey que blandiera un estapé para mantener la capital, pero en los tiempos que corrían, la opinión común era que una familia real que no pudiera proporcionar nada más que maná no era necesaria en absoluto. Para que yo pudiera quedarme en el castillo como miembro de la realeza, necesitábamos una princesa Coralie en la villa Adalgisa para que yo pudiera asumir un papel de apoyo bajo el mando del próximo rey. Y para tener una princesa en la villa, necesitábamos convencer al Cent de que la reabrieran. Lancenave había protestado por su cierre inmediatamente después de la guerra civil, pero fue en vano. Desde entonces habíamos llegado a la conclusión de que nuestra única opción era establecer conexiones con alguien que pudiera influir en el trono de Jürgens-Schmidt, así que habíamos empezado a esperar un cambio en el poder. Entonces, hacía unos 2 años, un enviado había regresado con una carta de Lady Georgine. El difunto Aubarensbach había estado muy vivo en ese momento. Por casualidad, ¿el rey de Lancenave está familiarizado con el comandante de los Caballeros de la Soberanía? En cuanto a la correspondencia, era excepcionalmente escueta. Ni siquiera había incluido el nombre del comandante de los Caballeros de la Soberanía, a pesar de que era el centro de su pregunta. El comandante de los Caballeros de la Soberanía tiene el solemne deber de proteger al Cent, había dicho el rey Gervasio. Recuerdo que asistía al trono, pero rara vez visitaba la villa. Ni una sola vez nos saludamos, así que no puedo decir que estuviéramos asociados en absoluto. La cuestión es si se refiere al mismo caballero comandante que yo recuerde.
No sería nada raro que el cargo hubiera cambiado de manos. Aún así, aunque no existiera tal asociación, se trataba de una valiosa oportunidad para relacionarnos con los Ent. No podíamos dejarla escapar. En un abrir y cerrar de ojos, el castillo se convirtió en un hervidero de especulaciones. Por el rey de Lancenave, ¿se refería Lady Georgine al rey Gervasio o a su predecesor, el rey Chiafredo? ¿Se había producido el encuentro cuando el Cent visitó la villa? O tal vez cuando el Cent y el siguiente rey intercambiaron saludos. También cabía la posibilidad de que una persona con la que uno de los reyes se hubiera llevado bien dentro de la villa se hubiera convertido desde entonces en el comandante de los caballeros de la soberanía. Se barajaba todo tipo de teorías, pero incluso entre el alboroto, todo el mundo estaba de acuerdo, teníamos que ponernos en contacto con ellos. Naturalmente, no podíamos simplemente enviar al rey Gervasio a Arensbach. Si le ocurría algo, Lancenave no tendría a nadie que ocupara su lugar. Alguien más tendría que abrir las negociaciones. Alguien que pudiera obtener los detalles necesarios de Lady Georgine o de este comandante de caballeros de la soberanía, que pudiera al menos sentar las bases para la reapertura de la villa, y que pudiera obtener y comerciar con tantas piedras fey como fuera posible en preparación para el peor de los casos. Hubo un debate explosivo sobre a quién enviar, pero de todos los candidatos, yo conseguí el puesto. Si nuestro plan sale bien, Lancenave cambiará para siempre, dije. Giordano asintió. Por la ventana, podíamos ver los barcos de Lancenave acercándose al puerto, una buena señal, si es que alguna vez existió. Apenas podía contener mi creciente emoción mientras esperaba nuestra llegada a la finca de Lancenave. Oh, Lady Alstede, dije. No esperaba verla ya aquí. Ya que tenemos invitados, pensé que era mejor llegar temprano. Hace un momento llegó un mensajero sobre los barcos. Sus pasajeros llegarán pronto, supongo. No pude ver a Lady Detlinde por ninguna parte, lo que significaba que debía de haberse apresurado a entrar en la finca tras su llegada. En su lugar me recibió su hermana mayor, Lady Alstede, la persona que en realidad había teñido la fundación de Arensbach. El Cent no le había otorgado su reconocimiento, pero seguía siendo la au de facto del ducado. Lady Alstede era una archinoble de poco más de 20 años. Sus brillantes ojos verdes, su cabello azul, casi morado, y sus rasgos bien formados la hacían fácilmente comparable a Lady Georgine, pero su personalidad no se parecía en nada. Era una chica callada que rara vez hablaba y siempre parecía estar pendiente del estado de ánimo de los que la rodeaban. Por lo que pude ver, Lady Alstede estaba siendo zarandeada por su madre y su hermana menor. Por voluntad de su madre, se había casado con un archinoble a pesar de ser hija de un aud, y en aras del plan de su madre y su hermana, ahora había teñido la fundación de Arensbach, todo ello mientras tenía su propia hija pequeña. Lady Alstede, esto no puede ser fácil para usted, le dije. Todavía recuerdo su declaración sobre no querer ser el aud. En efecto, mis ideas al respecto no han cambiado, pero eso no quiere decir que esta situación no me beneficie. El marido de Lady Alstede, Lord Placius, había sido en el pasado un miembro de la familia archiducal que luchaba por convertirse en aud. Durante la guerra civil, sin embargo, había sido degradado al rango de archinoble debido al ducado de nacimiento de su madre. Deseo devolver a Lord Placius su rango anterior, continuó. Si todo sucede como madre ha planeado, incluso será posible concederle la magia fundacional de Arensbach. Por no hablar de que aún estamos a tiempo de empezar a dar a nuestra hija la educación de una candidata a archiduque. La guerra civil no tuvo más que malos resultados, ¿eh? No es difícil ver por qué Lady Detlinde maldice al actual Cent en cada oportunidad que tiene. Sé que Lancenave enfrenta sus propias dificultades como resultado del cierre de la villa, ¿verdad? Rezo para que este plan salga bien y su país reciba la ayuda que necesita. Mientras continuábamos nuestra conversación, nos dirigimos a la finca. El ayudante de Lady Detlinde estaba preparando té en el salón, mientras Lord Placius, el marido de Lady Alstede, merodeaba por allí. Estaban tratando lo que debía ser la finca de Lancenave como una segunda casa. Giordano debió de hacer la misma observación, pues dejó escapar un suspiro detrás de mí. No era raro que los nuestros quedaran relegados a las habitaciones traseras cuando Lady Detlinde venía de visita.
¿Alstede, se ha abierto ya la puerta?, preguntó Lady Detlinde. Te envié la llave, ya sabes. No, todavía no. Pensé que era mejor esperar hasta tu llegada. Madre me lo ordenó, ¿no? Lady Detlinde era considerada la Aud de Arensbach, pero Lady Alstede era quien realmente controlaba la fundación del ducado. Para mantener la ilusión, Lady Georgine había dado a Lady Detlinde órdenes firmes de estar siempre presente en las cosas que solo el Aud podía realizar, como abrir ciertas puertas o mover la puerta fronteriza. Siempre sigues las órdenes de madre al pie de la letra, hermana, se quejó Lady Detlinde. No creo que nuestros invitados tengan mucha paciencia. Desbloquémoslo ahora antes de que lleguen. Desde luego. Puede que tengan prisa. La finca Lancenave tenía un círculo de teletransporte que se utilizaba para enviar princesas a la villa Adalgisa y dar la bienvenida a los reyes. Solo el Aud podía abrir la puerta del lado de Arensbach. No es difícil adivinar que el anterior Aud Arensbach fue asesinado para permitir la libre circulación entre Arensbach y la villa. Dudaba mucho que fuera la única razón. Lady Georgine siempre tenía varias, hiciera lo que hiciera, pero estaba garantizado que era una de ellas. Y así, Lady Georgine había asesinado al Aud anterior y conseguido que Lady Alstede volviera a teñir los cimientos, permitiéndonos abrir la puerta de la sala de teletransporte a nuestro antojo. O debería haber sido así de sencillo, pero en el último momento, durante la conferencia de archiduques, se había decidido que la villa sería para una niña que el Cent estaba adoptando. La noticia solo podía interpretarse como un intento deliberado de acabar con las esperanzas de Lancenave de que la villa volviera a abrirse para acoger a nuevas princesas. Desde el anuncio, limpiadores, remodeladores y artesanos que traían muebles nuevos habían empezado a frecuentar la villa. A veces, incluso miembros de la familia real la visitaban para comprobar sus progresos. Esto había dejado el teletransportador prácticamente inutilizable, lo que en realidad no había hecho gran cosa por impedir los planes de Lady Georgine, pero sí había causado problemas a su co-conspirador, de quien se decía que había agonizado por un error de cálculo tan grave. Solo ahora se habían terminado por fin los preparativos y la villa se había vaciado de artesanos, lo que permitía utilizar el teletransportador sin restricciones. Teníamos pleno control sobre él y la villa hasta la próxima conferencia de archiduques, cuando llegaría su nueva propietaria. Pero, ¿funcionará realmente este plan? Le había dicho a Giordano cuando veníamos hacia aquí que no teníamos forma de saber si las cosas irían bien, pero deseaba el éxito de Lady Georgine más que nadie. Entonces la abriré, dijo Lady Alstede. Encajó la llave y, en un abrir y cerrar de ojos, un círculo mágico de luz amarilla apareció en la puerta. Tuve que hacer acopio de toda mi fuerza de voluntad para no gritar. Gracias al tiempo que pasé con Lady Detlinde, me consideraba más experto en magia que la mayoría de los habitantes de Lancenave, pero nunca había visto nada parecido. Ya era bastante sorprendente que el círculo mágico hubiera aparecido de la nada, pero entonces la puerta empezó a abrirse sola. Mientras intentaba tragarme el susto, los nobles que me rodeaban permanecían impávidos. Este nivel de magia era algo común para ellos. Al otro lado de la puerta había una habitación de color blanco puro. Dentro no había nada destacable, salvo el círculo mágico dibujado en el suelo. Eso es el teletransportador, explicó Lady Detlinde, rebosante de orgullo. Requerirá maná aquí y al otro lado, pero puede transportar personas y mercancías. Mientras tanto, uno de sus ayudantes envió una carta explicando que estábamos listos en nuestro lado del teletransportador. Lady Alstede se puso detrás de una columna e hizo algo que no pude ver. Entonces, el teletransportador emitió un destello brillante y momentáneo. En el otro lado, hay Stabs. Di un paso inconsciente hacia adelante, como seducido por el repentino destello. Quería uno. Quería mi propio Stape. Si pudiera conseguir uno, sería capaz de asegurarme el poder por mí mismo. No necesitaría esperar al hijo de mi hermana pequeña. Di otro paso y el círculo mágico volvió a parpadear, esta vez durante un rato más. Expulsó una mezcla ardiente de luz negra y dorada, que me hizo recapacitar y retroceder un paso. Oh, realmente estaban esperando después de todo. Bienvenido a Arensbach. La luz se desvaneció y apareció Lord Rowblood,
el comandante de los Caballeros de la Soberanía, de pie sobre el teletransportador. Me quedé boquiabierto al ver cómo había aparecido de repente. A pesar de todos sus avances tecnológicos, Lancenave no tenía nada que pudiera compararse con la magia a gran escala. Lord Rawblood, nuestros otros invitados llegarán pronto, dijo Lady Detlinde. Nos han llegado noticias de que sus barcos han llegado al puerto. El caballero comandante bajó los ojos, dejando que una leve sonrisa adornara su boca. Ah. Por fin me reuniré con mi señor. Ha llevado tanto tiempo. Recuerdo que dijo que fue una metedura de pata que los preparativos de la villa les impidieran utilizar el teletransportador. Habíamos pensado realizar las últimas comprobaciones durante el funeral de verano y ejecutar nuestro plan en otoño, pero las obras de la villa nos habían retrasado hasta ahora. El hombre que nos precedía lo había encontrado más tortuoso que nadie. El hecho de que estuvieras esperando significa que tus preparativos también han concluido, supongo, preguntó Lady Detlinde. ¿Tienes los medios para convertirme en Cent? Lord Rawblood miró a todos los reunidos y luego nos saludó con la cabeza a mí y a los demás de Lancenave. Todo va según lo previsto. Pronto se cumplirán nuestras esperanzas. Había algo en su voz profunda y pesada que me hacía querer creerlo incondicionalmente. Sentía que el pecho se me calentaba de expectación. ¿Se cumplirán por fin mis sueños y esperanzas? Ah, Rawblood. Ha pasado tanto tiempo, dijo el rey Gervasio, entrando en la finca tras haber llegado al puerto. El caballero comandante de la soberanía se arrodilló ante el rey de Lancenave, una visión tan extraña que no pude apartar la mirada, y luego respondió. Le doy la bienvenida, mi único señor. No puedo disculparme lo suficiente por no haber cumplido vuestra última orden y haber permitido que Lady Valemarine sufriera daño. No dejes que siga pesando en tu mente. El destino que le acaeció fue lamentable, pero no tenías poder para evitarlo. Tal es la ley de esta tierra, que has tenido que soportar durante demasiado tiempo. Deja que tu carga sea finalmente levantada. ¿Quién es Valemarine? No reconocí el nombre, pero si era una conocida común, tenía que ser alguien de la villa Adalgisa. A mi llegada a Arensbach, descubrí que Lord Rawblood había servido como caballero de la guardia de la villa mientras nuestro rey Gervasio vivía allí. Él era la razón por la que el rey Gervasio había llegado hasta aquí. Nuestras acciones aquí serán en última instancia por un bien mayor. Rawblood, si me llevas, es hora de visitar nuestra antigua villa. Inmediatamente, mi señor. Capítulo 657. Lo salvaremos. Tan monótona e inmutable era la vida en Arensbach que cada día parecía mezclarse perfectamente con el siguiente. Sin embargo, Justus sabía por experiencia que incluso la normalidad más estable podía desmoronarse bajo el peso de un acontecimiento trascendental. Le vinieron a la mente varios ejemplos. El momento en que propuso dar su nombre a Ferdinand para ganarse su confianza, la repentina muerte del difunto Auberenfest, que había supuesto la expulsión de Ferdinand de la sociedad noble, el decreto real que los había desarraigado a todos, y ahora. ¿Lady Leticia? ¿Ya has terminado de suministrar maná? Por favor, abre la puerta. Tengo prisa. Justus intercambió una mirada con Eckhart. Se suponía que Leticia estaba suministrando maná, así que ¿por qué podían oírla al otro lado de la puerta? Aunque su señor, Ferdinand, aún no se había casado con Detlinde de Arensbach, seguía abasteciendo a la fundación del ducado. Hacía poco, había entrado en su sala de reposición de maná para ayudar a entrenar a Leticia y discutir algo en privado con ella. Durante la reposición de maná, solo los archinobles pertenecientes a una rama de la familia archiducal del ducado podían entrar en el despacho del archiduque. A Eckhart y Justus se les había aconsejado que descansaran, pero en lugar de eso, esperaban diligentemente frente a la puerta. Les habían ordenado que no dejaran pasar a Detlinde y que informaran de inmediato a su señor si lo intentaba. ¿Podría haber pasado algo? Seguro que no. Ya sabes quién no está por aquí. Detlinde aún no había aparecido, así que ni Eckhart ni Justus esperaban problemas. Solo cuando Leticia salió corriendo a su encuentro se dieron cuenta de lo equivocados que estaban. En su mano estaba la jaula que Ferdinand siempre llevaba en la cadera. Contenía la piedra fey de su bestia alta, y 3 piedras de nombre,
envueltas en lo que parecían capullos blancos. Lord Ferdinand, él dijo que se marchen, ella chilló. Justus respiró hondo y luego se esforzó por respirar. Oía un fuerte zumbido en los oídos. La afirmación de Leticia era impensable, pero sí decía la verdad. La normalidad estaba a punto de desmoronarse una vez más. La vida en Arensbach había parecido más frustrante que mala. De Tiende era repugnante, los enviados de Lancenave se enseñoreaban de todo el mundo, no había habido ningún envío de alimentos desde la desaparición de Rosemain, y Ferdinand se encontraba en un estado terrible. Solo ahora que se había ido, Justus se dio cuenta de que en realidad había sido bastante pacífico. Lord Ferdinand. Justus le arrebató la jaula a Leticia y miró dentro. No había duda, eran sus piedras Face. No podía imaginarse a Ferdinand dándoselas a nadie a menos que la situación fuera realmente desesperada. Pero, ¿cuál puede ser la situación? ¿Cómo se ha producido? Mientras su mente se quedaba en blanco, Justus recordó de repente una advertencia de su señor. Si algún día mi vida está en peligro, les devolveré sus nombres. Así evitarán compartir mi destino y podrán informar a Ehrenfest de todo lo que sabemos. Cumplan con ese deber sin falta. Dadas las circunstancias, las palabras parecían más proféticas que nunca. Justus miró la caja que tenía en la mano izquierda y se dio una palmada en el pecho con la derecha. El leve crujido que oyó confirmó que el formulario que les permitía utilizar el círculo de teletransporte de Arensbach y los registros que debían entregarse a Oberenfest seguían en el bolsillo de su pecho. Junto con las piedras nombradas, ahora tenía todo lo que necesitaba para demostrar que Ferdinand estaba en peligro. ¿De verdad tenemos que irnos? ¿Ahora mismo? Todo el cuerpo de Justus empezó a temblar. Sus dientes castañeteaban mientras sus piernas se negaban a moverse, sin querer abandonar a su señor ni siquiera cuando se lo ordenaban. No sabía qué había ocurrido en la sala de reposición de Maná. Al menos Ferdinand estaba vivo, pero corría un grave peligro, y ni Justus ni Eckhart podían ir a rescatarlo. Tú, gruñó Eckhart. ¿Qué le has hecho a Lord Ferdinand? Es. La voz oscura y amenazadora procedía del compatriota de Justus. Eckhart estaba agarrando a Leticia mientras sus guardias se movían para protegerla. Una pelea estaba a punto de estallar en cualquier momento. ¡Este idiota! Ver la ira de su colega hizo que Justus recobrara el sentido común. No podía permitir que Eckhart sacara su arma, y con esa nueva determinación, sus piernas se movieron por fin. Extendió la mano y agarró al furioso caballero por el cuello. Eckhart. Olvida este interrogatorio. Nuestras órdenes son lo primero, ¿y qué nos dijo nuestro señor que hiciéramos? El arrebato cogió a Eckhart por sorpresa, pero no sirvió para calmar su ira. Apretó los dientes y fulminó a Leticia con la mirada. No había tiempo para esperar a que Eckhart se calmara. A menos que emprendieran una rápida huida, seguramente sería encarcelado por haber vuelto su arma contra un miembro de la familia archiducal de Arensbach. No puedo dejar que esto termine así. Justus miró entre Leticia y la puerta, giró sobre sus talones y echó a correr hacia la sala de teletransporte. Incluso cuando Estral y Sergius salieron corriendo del despacho del archiduque y le persiguieron, hizo caso omiso de sus gritos. Aminorar la marcha y dejarse atrapar no era una opción. Por aquí. Correr por el castillo levantaría sospechas, así que, una vez que se hubieron sacudido a sus perseguidores, Justus empujó a su ahora silencioso compañero por un estrecho pasillo destinado a los sirvientes, y luego aminoró el paso a un ritmo más natural. Sonrió y saludó a los sirvientes que pasaban como si nada mientras sacaba su piedra nombrada de la jaula. «Justus», exclamó Eckhart. «A menos que libere mi piedra nombrada, ascenderé a las alturas antes de poder hacer lo que Lord Ferdinand me ordenó». Las cejas de Eckhart se alzaron furiosas mientras gritaba, «No digas eso». Sin prestar atención a su compañero, Justus se puso manos a la obra. El capullo blanco se deshizo cuando extrajo el maná de Ferdinand, dejando al descubierto la piedra con su nombre. El maná que lo envolvía desapareció al mismo tiempo. Normalmente no pensaba mucho en ello, pero su ausencia le pesaba. «Cumpliré su última voluntad cueste lo que cueste», dijo Justus. «Si quieres morir con él, me parece bien».
Estoy más que dispuesto a entregar tu piedra fey a Lord Carstead o Lady Elvira cuando le dé mi informe a Lord Sylvester. Eckhart hizo una mueca ante la idea de morir tan vergonzosamente y volver a casa como un fracasado. Luego extendió una mano y dijo, dámela. Una vez que hayamos entregado la información y las pruebas que Lord Ferdinand reunió a Oberenfest, averiguaré si sigue vivo. Si no es así, ascenderé con él. Me parece bien, respondió Justus. Una respuesta tan atrevida era totalmente propia de su compañero. Uno podía identificar su propia piedra nombrada a partir de su maná, pero no la de otra persona, así que simplemente le entregó la jaula. Esta, dijo Eckhart enseguida. Le tembló la mano al sacar una piedra con su nombre. Justus recogió la jaula en silencio y continuó por el pasillo a paso ligero, aunque lanzó una mirada de reojo a su compatriota. Eckhart estaba deshaciendo su juramento con lágrimas en los ojos. Ahora temblaba tan violentamente que uno se daría cuenta incluso a distancia. Eckhart había perdido a su primera esposa, Heidemarie, y a su hijo nonato cuando mezclaron veneno en su comida. Entonces había intentado seguirlos en la muerte, pero como juramentado, su vida no era suya. Ferdinand le había ordenado vivir por Heidemarie y llenar el vacío dejado por su muerte. Heidemarie siempre había declarado con una sonrisa que ella y Eckhart atenderían a Ferdinand como un matrimonio, así que desde su muerte, Eckhart se había volcado por completo en servir a su señor. Se había convertido en el propósito de su vida actuar como si ella estuviera allí con él, haciendo lo mismo. Esto le va a doler más que a mí. Eckhart necesitaba desprecintar la piedra con su nombre que demostraba su lealtad, el mayor indicador de que estaba dispuesto a jugarse la vida por su señor. Pocos entenderían la verdadera profundidad de la miseria que sentía al ver que le echaban en cara su falta de determinación. Y eso deja a las FAM. Justus miró la piedra nombrada que había en la jaula. Las FAM seguía en Ehrenfest. Como mero asistente legado, no habría podido protegerse en Arensbach, así que le habían dicho que esperara hasta que Ferdinand estuviera casado y seguro, en su posición de primer marido de la archiduquesa. Probablemente se sintió peor que nadie por el retraso de la unión de las estrellas. Lo peor de todo es que ni siquiera fui capaz de cumplir la promesa que le hice. Las palabras de Justus a las FAM resonaron en su mente. Haré movimientos para que los sirvientes de Arensbach no te rechacen por ser un noble. Lady Georgine está tramando algo, solo oímos cosas malas de ella, pero me aseguraré de que Lord Ferdinand permanezca a salvo. Al final, ni él ni Eckhart habían conseguido proteger a su señor. Me pregunto si conseguiremos devolver a tiempo la piedra nombrada de las FAM. Si algo le ocurría a la piedra, significaría que Ferdinand estaba muerto. Era imposible predecir si conseguirían devolvérsela a las FAM antes de que eso ocurriera. Solo de pensar en la muerte de Ferdinand, a Justus se le subió la bilis a la garganta. Por desagradable que fuera, no tenía más remedio que tragársela, de lo contrario, sus lágrimas, su ira y su desesperación se derramarían con ella. Acabaría lisiado e incapaz de moverse, así que se concentró en trabajar metódicamente las piernas, diciéndose una y otra vez que el último deseo de su señor tenía prioridad. Al llegar a la puerta que salía de los pasillos de los sirvientes, Justus se detuvo y suspiró. Volvió a concentrarse y esbozó su habitual sonrisa despreocupada. La sala de teletransporte estaba cerca. No podía dar motivos a los caballeros para creer que algo iba mal. Eckhart, tus emociones se están mostrando en tu cara. Controla esa ira. Nuestra historia es que estamos visitando a Raymond por pedido de Lord Ferdinand. Tendrían que estar en guardia por si los caballeros ya habían sido alertados de la situación por Ordonance, pero eso parecía poco probable. Leticia había parecido confusa e insegura al sacar las piedras nombradas, por lo que su explicación de todo lo ocurrido seguramente llevaría un rato. Además, cualquiera que quisiera unirse a la búsqueda de Eckhart y Justus tendría que ponerse en contacto con Ferdinand en la sala de reposición de maná y luego obtener el permiso de Detlinde. Tenían prioridades mucho mayores que contactar con la sala de teletransporte. ¿Otra vez de visita en la Academia Real?, preguntó uno de los caballeros que montaban guardia ante la puerta. Efectivamente, respondió Justus. Estamos devolviendo el trabajo que ha sido comprobado y entregando estos materiales a la profesora Irchur.
Tiene tendencia a arrebatarle a nuestro Señor, su discípulo, cualquier ingrediente que necesite para elaborar pociones. Nunca deja de ser problemática, debo decir. Como era de esperar, la sala de teletransporte seguía desprevenida. Los dos caballeros parpadearon sorprendidos ante sus inesperados invitados, pero empezaron a activar el teletransportador sin preguntar cuando Justus les mostró su formulario de permiso. Veo que esta vez no están con Lord Ferdinand, comentó despreocupadamente uno de los caballeros. ¿No es raro que ustedes dos, sirvientes de Ehrenfest, estén lejos de él? Pocos nobles utilizaban el círculo de teletransporte, fuera del periodo lectivo, y de la conferencia de archiduques. Así que los caballeros que custodiaban el teletransportador, sabían perfectamente que Raimund pasaba gran parte del año secuestrado en el laboratorio de Irchur, que Ferdinand lo trataba como a un discípulo, y que Detlinde les había concedido permisos para utilizar el círculo mágico. Aún así, hasta ahora no habían ido a la Academia Real sin Ferdinand. Justus se encogió de hombros, esperando aliviar las preocupaciones del caballero. Ahora tiene Estral entre sus guardias, y no va a pasar nada durante la reposición de maná. No veo motivo para preocuparse de que nos ausentemos un momento. En cualquier caso, la profesora Irchur nos obliga a menudo a hacer brebajes con ella, así que este deber sería demasiado para quienes no saben cómo tratar con ella. Otra vez, el caballero que contactaba con el otro extremo del teletransportador parpadeó un par de veces sorprendido. ¿Hace que los caballeros y los asistentes elaboren pociones? En efecto. A Lord Ferdinand le hicieron ayudante todo el tiempo que estuvo en la Academia Real. Soy un asistente, pero puedo elaborar pociones al nivel de un erudito. Este recado podría acabar durando toda la noche, es un pensamiento aterrador. El caballero rió entre dientes. Parece que nuestra investigación conjunta con Ehrenfest va a ser toda una odisea. Una vez contactados con la Academia Real, los caballeros sonrieron e indicaron a Eckhart y Justus que entraran en el círculo de teletransporte. Al instante, los dos sirvientes se vieron envueltos en fuego negro y dorado. Hubo una ligera sensación de flotación, y con ello, dejaron atrás el castillo de Arensbach. Tras llegar a la Academia Real, Eckhart y Justus sonrieron a los caballeros guardianes y salieron de la sala de teletransporte. Empezaron despacio, luego aceleraron cuando estuvieron lo bastante lejos como para que no se oyeran sus pisadas. Justus sacó la carta mágica que llevaba consigo sin falta desde su llegada a Arensbach. Llevaba la firma de Sylvester y les concedía permiso para utilizar el salón de té de Ehrenfest cuando las circunstancias se volvieran calamitosas y tuvieran que huir. Eckhart, dijo, señalando una mesa cercana, quita ese jarrón de en medio. Una vez despejada la mesa, Justus extendió la carta, transformó su estape en bolígrafo y escribió su nombre y la petición de reunirse con Ehrenfest para informarle de una emergencia. A partir de ahí, pasó la hoja a Eckhart, que firmó también con su nombre. Justus selló la carta mágica en un sobre, que se transformó en un pájaro blanco y alzó el vuelo. Luego, él y Eckhart corrieron por el dormitorio como si lo persiguieran. No había ni una sola persona cerca para reprenderlos. Tras salir del dormitorio por el vestíbulo, los dos asistentes corrieron por el edificio central hasta el salón de té de Ehrenfest. Esperaron frente a la puerta marcada con un 8 hasta que el guardia que evidentemente había recibido su carta se apresuró a abrirles. Hemos contactado con Ehrenfest, dijo. Por favor, esperen aquí. El caballero regresó entonces al dormitorio Ehrenfest. Eckhart y Justus no pudieron seguirlo, ya que no tenían los broches de registro necesarios. Lo único que podían hacer era esperar en el salón de té a que llegara Sylvester. Justus miró a su alrededor y reacomodó las mesas y las sillas en un lugar más adecuado para la reunión. Una vez hecho esto, se dejó caer en uno de los asientos. No era un gesto elegante ni mucho menos, pero su cuerpo pesaba demasiado como para preocuparse por comportarse como un noble. Me pregunto si las FAM sigue con nosotros, murmuró Eckhart. Justus miró la jaula. La piedra nombrada estaba dentro y no había cambiado, lo que significaba que Ferdinand seguía vivo. Eran buenas noticias, pero Justus no podía evitar sentirse desgraciado por estar sentado sin hacer nada. Nuestra venida aquí no salvará a Lord Ferdinand.
La información que poseían aseguraría sus posiciones en Ehrenfest y les proporcionaría una base lo bastante sólida como para lanzar un ataque contra Arensbach, pero no rescataría a su señor. No había nadie en todo el mundo que pudiera salvar a Ferdinand mientras estuviera atrapado en la sala de reposición de maná de otro ducado, ni Auberenfest, ni el Cent carente de Gutricide. Lord Ferdinand sufrió tanto durante tanto tiempo, ¿y qué tiene que demostrar? A nadie le importa su situación. Justus estaba furioso. El Cent responsable de dar el decreto real había dado un enorme paso atrás, y ahora que Rosemain se había ido, Ehrenfest había dejado de enviar inteligencia, comida y pociones. Su absoluta falta de consideración era imperdonable. En ese momento, Justus resolvió pasar a la acción. A menos que su reunión con Sylvester fuera especialmente bien, regresaría a Arensbach y se vengaría de su familia archiducal. No le importaba cuántos problemas le causaría a Ehrenfest, en lo que a él concernía, nadie en Arensbach merecía ser perdonado. Ni Detlinde, que había hecho que otros cumplieran con sus obligaciones en su renuencia a desempeñar su papel. Ni los enviados de Lancenave, que habían permitido su locura y hecho la vida cada vez más difícil a Ferdinand. Ni a Leticia ni a los que la rodeaban, que habían puesto a Ferdinand en grave peligro a pesar de todo lo que él había hecho para enseñarle. Detlinde y Leticia morirían. Justus se sintió abrumado por el ardiente deseo de asesinarlas a ambas y acabar de una vez por todas con la familia archiducal de Arensbach. Los Cent podrían entonces luchar para mantener unido lo que quedara del Gran Ducado. Justus, ¿en qué estás pensando? Preguntó Eckhart. Las trampas que pondré en el castillo de Arensbach y dónde las colocaré. Si vas a matarlos, hazlo personalmente. No querrás que aprovechen el caos para escapar. El plan es dejar una vía de escape abierta, y luego sacarlos justo cuando se sientan seguros. Eckhart y Justus se rieron al pensarlo. Tal vez alguien de fuera pensaría que estaban de buen humor, pero sus ojos rebosaban odio, y mientras luchaban por evitar que sus emociones estallaran, el ambiente se volvió cortante y abrumador. La puerta se abrió de repente y varios asistentes anunciaron su presencia. Pedimos disculpas por la falta de consideración de nuestro caballero, dijeron. Pensar que abandonaría a nuestros visitantes sin siquiera servirles té. Entonces empezaron a preparar bebidas para la llegada de Lau. No se puede culpar al caballero, respondió Justus. Llegamos a un dormitorio cerrado sin previo aviso. Dejando eso a un lado, ¿cuándo llegará Auberenfest? Los ayudantes que preparaban los dulces sonrieron perplejos. Enseguida. Nos han metido bastante prisa. Ya estoy aquí, anunció Sylvester apenas un instante después. Para sorpresa tanto de Eckhart como de Justus, había llegado enseguida. Justus echó un vistazo a la piedra con el nombre de las FAM. Seguía igual. El té está listo, ¿verdad? Preguntó Sylvester a los asistentes. Despejen la sala y empiecen a prepararse para más tarde. A juzgar por la urgencia de su voz, tenía tanta prisa como Eckhart y Justus. Mientras los asistentes se retiraban, Sylvester colocó 2 bloqueadores de sonido sobre la mesa, uno para cada uno de sus 2 invitados. Cuando los 3 tuvieron uno en la mano, Justus habló. Auberenfest, Lord Ferdinand ha sido ¿envenenado? Sí, Rosemain me lo dijo. Eckhart y Justus lo miraron asombrados. ¿Lady Rosemain le dijo? Nos dijeron que había desaparecido. ¿Y quién te lo ha dicho? Nos hemos esforzado mucho por mantener esa información en secreto. Sylvester los miraba a ambos con una mirada exigente, pero Eckhart negó con la cabeza. Lord Ferdinand es lo primero, dijo, tratando de cambiar de tema. Justus también intentó ignorar la pregunta, para no revelar su fuente, pero Sylvester fue persistente. Retuvimos la noticia por orden de la realeza. ¿Quién se lo ha dicho? Puede que lo estén difundiendo más mientras hablamos. Fue la profesora Irchur, respondió Justus, sin tener otra opción. Nos lo dijo a cambio de ayuda con su elaboración de pociones. Sylvester frunció el ceño y dijo, tendremos que tener cuidado con ella, luego soltó un largo suspiro, aunque por su expresión ligeramente aliviada estaba claro que se alegraba de que la información no hubiera llegado de algún sitio más preocupante. Por cierto, estos son de Rosemain.
te harán parecer un poco menos demacrado. Sylvester puso 2 pociones de rejuvenecimiento sobre la mesa, que Eckhart y Justus aceptaron de inmediato. Se les habían estado acabando en Arensbach y luchaban por decidir cuándo utilizar las existencias que les quedaban. Las pociones sabían fatal, pero eran revitalizantes. ¿Cómo diablos Lady Rosemaine supo lo que ocurrió?, preguntó Justus. Usamos el teletransportador y caminamos hasta aquí casi inmediatamente después de que Lord Ferdinand fuera herido. Ella recibió su última voluntad, respondió Sylvester. ¿Qué? Una persona al borde de la muerte podía utilizar el maná para transmitir su situación a otra. Estas transmisiones se enviaban inconscientemente a la persona por la que el emisor sentía más afecto, y permitían al receptor experimentar lo que estaba ocurriendo como si estuviera allí. En la mayoría de los casos, se producían en medio de una batalla, y como la persona que enviaba la transmisión casi nunca se salvaba, el fenómeno había llegado a conocerse como última voluntad. En otras palabras, Rosemaine había visto algo que Eckhart y Justus nunca verían. ¿Sabes dónde está Georgine ahora?, Sylvester preguntó. Según Rosemaine, ella es la que ideó este plan para eliminar a Ferdinand. Resistiendo el impulso de rechinar los dientes, Justus respondió: salió de su villa hace unos 10 días para realizar la oración de primavera. Su reciente ausencia, unida al hecho de que rara vez se comunicaba con Leticia, significaba que ni él ni Eckhart habían sospechado siquiera que estuviera implicada. Entonces podría estar en Ehrenfest para mañana, dijo Sylvester, dejando escapar otro suspiro pesado. ¿Estaba Lady Georgine realmente detrás de todo esto? Sí. Rosemaine lo dijo. También nos dijo que Detlinde arrojó el polvo venenoso a Ferdinand. ¿Lady Detlinde? Pero era Lady Leticia la que estaba con él. Detlinde no había entrado en la sala de reposición de maná. Ferdinand había hecho todo lo posible para asegurarse de que no estuviera cerca de la oficina de Laud. Había algunas disparidades entre lo que Rosemaine había visto y lo que Eckhart y Justus entendían, pero antes de que Justus pudiera pedir más información, Sylvester sonrió. Por cierto, Rosemaine se dirige a salvar a Ferdinand. Tan pronto como cambie de día. ¿Perdón? Justus solo pudo abrir los ojos, conmocionado. Estaba convencido de que nadie en el mundo podría salvar a Ferdinand cuando estaba atrapado en la sala de reposición de maná de otro ducado. La sola idea era casi risible. ¿Crees que tendrá alguna oportunidad?, acabó diciendo. Es solo una niña. Ya no. Ha crecido. No creerás lo que verán tus ojos cuando la veas. Eckhart y Justus no habían visto a Rosemaine desde el antepenúltimo torneo interducados, hacía más de un año. Seguro que había crecido desde entonces, pero Justus no se refería a eso. ¿Parecía confiada?, preguntó. Aplastó rotundamente a Bonifatius cuando éste se negó por primera vez a ayudarla, e hizo los preparativos para marcharse al amparo de la oscuridad. Algo que vio debe haberle dado esta confianza. Al menos, ella cree que es posible. Rosemaine había declarado que salvaría a Ferdinand y se marchaba esta noche. El mero hecho de saber que aún había una posibilidad hizo que la tensión desapareciera del cuerpo de Justus. Sus músculos empezaron a relajarse y la oscuridad que le había invadido mientras esperaba a Sylvester desapareció por completo. Estaba tan aliviado de tener esperanza que quería llorar. Lord Ferdinand nos dio un mensaje para Lady Rosemaine, dijo Justus. Dijo que mientras Ehrenfest permanezca paciente y no haga ningún movimiento drástico, tanto ella como el país en general pueden salvarse. Sabiendo eso, ¿tomará ella alguna medida? ¿Crees que un simple mensaje bastaría para detener a Rosemaine?, preguntó Sylvester con un bufido divertido. Una vez que termine su alboroto, Ferdinand va a tener el dolor de cabeza de su vida limpiando el desastre que haya hecho. Y solo podrá culparse a sí mismo por meterse en problemas en primer lugar. Eckhart y Justus esbozaron sonrisas irónicas, recordando cómo Ferdinand se golpeaba las sienes cuando planeaba cómo lidiar con el impredecible comportamiento de Rosemaine. Era fácil imaginar que le pellizcaría las mejillas al salvarle y le preguntaría por qué no le había hecho caso. Esa chica es demasiado interesante. Una vez más,
Las acciones de Rosemaine habían superado todo lo que Ferdinand podía prever o planear. Su escandalosa decisión de precipitarse en Arensbach llenó a Justus de júbilo. Debido a la oportunidad que ella había creado, su mente se inundó de pensamientos sobre lo que podía hacer para ayudar a salvar a su señor. Ciñéndose a los cauces adecuados no conseguiría gran cosa. En su lugar, al igual que Rosemaine, necesitaban utilizar todo lo que tuvieran a su disposición, sin prestar atención a cuanto enfadaría a Ferdinand o perturbaría su entorno. La operación de rescate era su máxima prioridad, y con tantas herramientas a su disposición, tenía que haber algo que pudieran hacer. Y ahí está. Enfurecería a Ferdinand y quizás incluso frustraría un poco a Rosemaine, pero era ahora o nunca. De un solo golpe, ayudarían a Rosemaine, salvarían a su señor e incluso le compensarían por sus fracasos. La idea hizo sonreír a Justus. Pero a su lado, Eckhart mostraba una expresión dura. El plan de Rosemaine constituye una invasión de otro ducado. ¿Has permitido eso como Aub de Ehrenfest? Sí. He dicho que Rosemaine y sus sirvientes pueden moverse como quieran. Duele admitirlo, pero con la invasión de Georgin prevista para cualquier momento, Ehrenfest no puede proporcionar más fuerza que esa. Al oír que Sylvester había dado su permiso, Eckhart apoyó la cara en las manos y exhaló. Por fin, su inquietud se estaba disipando. Se tomó un tiempo para respirar hondo antes de arrodillarse ante Sylvester, tomar la mano de Laub y apretar el dorso contra su frente. Invadirías un ducado mayor para salvar a Lord Ferdinand. Se lo agradezco de todo corazón. Me complace enormemente que tenga un hombre con una determinación tan inquebrantable como su hermano. De verdad que sí. Fuera de una ocasión formal, era extremadamente raro que Eckhart doblara la rodilla ante alguien que no fuera Ferdinand. Sylvester lo sabía, y por tanto, comprendía la profundidad de la gratitud del hombre. Sus ojos verdes se ablandaron. Aceptaré tu gratitud, pero aún no le hemos salvado. La batalla empieza aquí, dijo Sylvester, para sorpresa de Eckhart. Le retiró la mano y le indicó al caballero que volviera a su asiento. Tengo una reunión con la familia real próximamente. Espero que obtengamos su permiso, pero aunque no sea así, Rosemaine no se detendrá. ¿Y aceptarías eso como el Aub? Preguntó Eckhart, con expresión cada vez más rígida al sentarse de nuevo. Ustedes vinieron hasta aquí mientras su señor estaba en peligro. Debieron traer algo valioso, ¿verdad? Entréguenlo. Obtener el permiso de la familia real para invadir Arensbach y castigar a Lancenave requeriría pruebas concretas, y Sylvester confiaba en que Ferdinand había reunido algunas. Eckhart miró a Justus, que sacó de sus bolsas varias herramientas mágicas de grabación de sonido y luego sacó los informes de su bolsillo interior. Estos debían usarse durante la conferencia del archiduque para denunciar que Lady Detlinde no es apta para gobernar Arensbach, pero si también mencionas la creciente connivencia de su familia archiducal con Lancenave y el daño que ha sufrido Lord Ferdinand, la realeza no debería poder protestar contra nosotros. Justus empezó a revisar los documentos, momento en el que un ordonnance entró volando en la habitación. Era un mensaje del primer príncipe. Sylvester miró del pájaro a los dos sirvientes. Todos se están reuniendo en la finca de Ferdinand. Supongo que ahora es la biblioteca de Rosemaine. Vayan a reunirse con ellos. Fueron allí a prepararse en lugar de venir aquí. A continuación, Sylvester puso sobre la mesa los broches de registro, indicadores de que Eckhart y Justus iban a ser tratados como nobles de Ehrenfest. Hablaba por sí solo el hecho de que hubiera decidido llevarlos al dormitorio antes incluso de oír lo que sus dos visitantes tenían que decir. Continuó. Las posibilidades de Rosemaine se dispararán si cuenta con gente que conozca la disposición del castillo de Arensbach y pueda guiarla hasta la sala de reposición de Maná. Salva a tu señor. Salva a mi hermano menor. Cuento con ambos. Lo haremos. Lo salvaremos. Pase lo que pase. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.